Buenas noches, jóvenes. Espero hayan podido descansar. En esta oportunidad, chicos, vamos a seguir hablando de los determinantes ambientales. Eh, la clase antepasada vamos a hacer un pequeño recorderis. Estuvimos hablando un poco de qué eran los determinantes ambientales, cuáles eran sus características. Hablamos muy bien que esos determinantes ambientales pues tenían una función muy importante y que pues básicamente las dos funciones que tenían son articular y orientar. Los procesos de toma de decisiones para la planificación efectiva de los recursos naturales y su adecuado uso o aprovechamiento. Y hablábamos que esos determinantes ambientales estaban categorizados por cuatro grandes grupos o categorías. Hablamos un poco de esos determinantes ambientales del medio natural, hicimos énfasis en cómo se constituían, hicimos énfasis en qué aspectos habían que tener en cuenta y revisamos de esos determinantes del ambiente natural cinco aspectos claves que hay que tener en cuenta antes de hacer la formulación de ese determinante ambiental. Y pues aquí teníamos unos documentos guías que nos permitían de alguna u otra forma orientarnos en cómo se articulaban esos DA en los planes de ordenamiento ambiental del territorio. ¿Listo? En esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco, eh, bueno, esto ya lo revisamos, voy a pasar rápidamente por esto porque, bueno, eso lo revisamos en su momento, pero ahora, chicos, vamos a centrarnos un poco en los determinantes ambientales relacionados con el medio transformado y la calidad de vida. Esto para avanzar un poco en los contenidos, porque pues yo ya se nos está acabando este semestre y pues necesito que logremos avanzar un poco en cómo finalmente logramos alinear los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas de cambio climático y todo lo que tiene que ver con cambio climático y resiliencia en los territorios para construir ciudades y comunidades resilientes. ¿Listo? Entonces vamos a darle rapidito a este tema que me parece que es súper importante que ustedes pues se apropien de él, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre los determinantes ambientales relacionados con el medio transformado y la calidad de vida. En este sentido, estos determinantes ambientales, básicamente, jóvenes, vamos a poner esto un poco más grande para que puedan ver con mayor amplitud, con mayor detalle. Aquí, modo pantalla completa. Esos determinantes ambientales lo que buscan básicamente es reducir el nivel de afectación que genera la concentración urbana sobre los recursos naturales. Estos determinantes ambientales por lo general son incorporados a nivel de distritos o de municipios que tienen un casco urbano denso y que lo que buscan es generar una apuesta sobre el uso sostenible del suelo que no tengan grandes o buscando de esa forma que el suelo no tenga grandes niveles o niveles significativos de densificación desabordado, es decir, que no tenga tanta concentración de infraestructura urbanística. Porque pues sabemos que a mayor número de personas y mayor densidad, pues va a haber una mayor demanda de recursos naturales y eso va a generar una presión considerable sobre la oferta de esos mismos bienes o de esos recursos naturales y por ende puede llegar a modificar la calidad de ese recurso. La calidad de ese recurso llamándose pues recursos como aguas o pueden ser por ejemplo el suelo o incluso puede ser también el aire. Entonces digamos que nosotros como seres humanos, como comunidades, siempre ejercemos un impacto ambiental sobre ese medio ambiente y esas salidas que se generan o esos impactos que se generan muchas veces tienden a modificar esas características y tienden a generar escenarios que pueden llegar a ser perjudiciales no solamente para la sostenibilidad del medio ambiente, sino también para nuestro propio bienestar social. Entonces, algunos de esos elementos o algunos de esos efectos que generan o que comúnmente se generan en las grandes urbes o en los municipios o distritos muy o densamente poblados, está el tema de la emisión de ruido, ¿verdad? Que es uno de los problemas ambientales comunes en las grandes ciudades y que si bien no genera una perturbación significativa en la estructura de los ecosistemas, sí puede llegar a persuadir, puede generar procesos de migración y pues en los seres humanos pues genera cierto malestar, ¿verdad? Entonces esos ruidos de alguna u otra forma, según la legislación colombiana, si no estoy mal, según la resolución 627, son considerados contaminantes atmosféricos y son sujetos de regulación
son sujetos de regulación en función de unas características, en función de una zona horaria, en función de una subdivisión de zonas de acuerdo a lo que se define en el plan de ordenamiento del territorio, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque de alguna u otra forma debemos de articular o planificar adecuadamente los usos del territorio para hacerlos compatibles precisamente con el cumplimiento de esa normatividad. Tenemos también el tema de los olores ofensivos, que digamos es un aspecto característico de algunas industrias que se dedican básicamente al aprovechamiento o la manufacturación de productos de base orgánica, tales como actividades de agricultura, ganadería, piscicultura, avicultura, ¿verdad? Que de alguna u otra forma generan unos olores muy característicos y que esos olores muy característicos pues sí generan también perturbaciones y que también son sujetos de regulación en Colombia según la resolución, si no estoy mal, si no recuerdo, según la resolución 1405. Vamos a revisar un momentico, chicos, déjenme reviso, la cual define que algunas industrias deben de diseñar eh, planes de mitigación de olores ofensivos y define también unas características muy puntuales que se deben de cumplir y define también, jóvenes, define también unos procedimientos que deben de surtirse de acuerdo a lo que define o de acuerdo al proceder administrativo de las corporaciones autónomas regionales. Mentira, chicos, es la resolución 1541, por allí va. Les dije la 1504, es la resolución 1541 del 2013 que define los olores ofensivos, que define los famosos PRIO, de conformidad pues con la resolución 2887 del 2014, que también define el protocolo de olores ofensivos que se deben de cumplir o que deben de cumplirse en los grandes centros urbanos, en los sectores productivos de forma específica, en función también de esa zonificación que se da en el suelo. Y pues también tenemos el tema de las emisiones, que digamos es otro de los aspectos ambientales preponderantes en los grandes centros urbanos debido a todo este tema de la industrialización, el uso excesivo de la flota vehicular y otros elementos constituyentes de lo que nosotros conocemos como urbanización o urbanismo, y que de alguna u otra forma también están sujetas de regulación en Colombia bajo un marco normativo muy extenso, que involucra desde el proceso de regulación de las concentraciones o de las emisiones emitidas por la flota vehicular hasta aquellas consideraciones constituidas por fuentes diversas, ¿verdad? Que involucran no solamente fuentes fijas como las industrias, sino que también involucra otro tipo de fuentes dispersas relacionadas con el desarrollo de ciertas actividades económicas, como por ejemplo el tema de tratamiento de residuos sólidos o tratamiento de aguas residuales, que de alguna u otra forma también contribuyen a modificar esas condiciones y al deterioro de la calidad del aire. Actualmente, pues la resolución que está en vigencia hoy en día es la resolución 2254 del 2017, que es la por medio del cual se define cuáles son los parámetros o los valores máximos permisibles para calidad del aire en los grandes centros urbanos, y se definen algunos procedimientos técnicos muy importantes para poder determinar entonces cómo se va a propender la mejora de la calidad del aire y de qué manera se deben de hacer los reportes en caso de que existan procesos de calamidad pública relacionados precisamente con esas concentraciones o esos contaminantes criterios definidos por la normatividad, ¿verdad? Y tenemos el tema de manejo de residuos, que también tiene un amplio espectro normativo que cumplir o que tiene un marco normativo que lo regula. Y pues el tema de manejo de residuos involucra muchos aspectos, desde el tema de la gestión integral de residuos sólidos aprovechables hasta el tema de la gestión integral de residuos sólidos peligrosos, con la resolución, si no estoy mal, la resolución... Bueno, déjenme ir refresco aquí mi memoria porque no me acuerdo muy bien la resolución de RESPEL. Eh, Creo que la resolución de RESPEL, a ver, que a veces tiendo a confundirme por tantas normas en mi cabeza. Si no estoy mal, es la resolución. A ver, y déjenme y checo aquí un momentico.
es la resolución, chicos. Bueno, hay muchísimas. Bueno, el 1076 es el decreto único del sector ambiente, que de alguna otra forma, digamos, concentra todas las normatividades ambientales en un solo documento, pero también tenemos la resolución 1159 y la resolución 627 de 2007 que define algunos temas de manejo de residuos sólidos peligrosos y hospitalarios. Y también tenemos por acá la resolución 4741 del 2005, que es la que define toda la gestión integral de residuos sólidos peligrosos en Colombia y aspectos técnicos que se deben de tener en cuenta en función del emplazamiento de algunas actividades de disposición y tratamiento, y también temas de transporte y gestión interna y externa de los residuos, que involucra algunas cosas, el emplazamiento de infraestructura de acorde a esas características definidas en el plan de ordenamiento del territorio, en donde es esencial que todas estas infraestructuras, bien sea para el tratamiento y la descontaminación del agua, o bien sea para la contaminación del aire, o bien sea para el tratamiento o el emplazamiento de actividades que emiten olores ofensivos o que emiten altos decibeles de ruido, deben de incorporarse en sitios ubicados en zonas o deben de ubicarse en el casco rural, deben de ubicarse en territorios rurales, a fin de evitar precisamente que todos estos elementos ya antes mencionados puedan generar perturbaciones en poblaciones que puedan llegar sensibles o que puedan presentar algún tipo de vulnerabilidad, dado que estos o algunas actividades productivas que tienden a tener un aporte significativo bajo estos escenarios son consideradas entonces escenarios de riesgo de peligro para muchas comunidades. Entonces es muy importante, chicos, que también tengamos en cuenta esto, y el tema de la densificación urbana es uno de los componentes también claves que se tienen en cuenta en la urbanización, debidamente pues teniendo en cuenta pues muchas normas urbanísticas estructurales que en mi caso pues no soy experto y no se las puedo mencionar de un todo, pero es muy importante que sí la tengan en cuenta y que sí tengan presente que el tema de la densificación urbana es uno de los elementos que también se tienen en cuenta a la hora de definir, perdón, los determinantes ambientales de el medio transformado y de la calidad de vida. ¿Listo? Al igual que los determinantes ambientales del medio natural, existen cuatro aspectos claves que debemos de tener en cuenta nosotros como administradores ambientales, y esos aspectos claves están relacionados con el marco normativo que de alguna u otra manera puede generar o pueden ser derechos a los sectores públicos o a cualquier persona natural o jurídica, perdón, que pueda propender utilizar de forma racional los recursos naturales a través de concesiones ambientales, permisos ambientales, autorizaciones y licencias ambientales. Si bien todos estos son instrumentos de comando y control, son instrumentos administrativos, perdón, otorgados por las autoridades ambientales, esos instrumentos administrativos de alguna u otra forma tienen incidencia sobre esos determinantes ambientales porque otorgan el derecho de alguna u otra manera de poder explotar o de poder utilizar un recurso natural o de poder afectar un recurso natural, eh, bien sea agua, suelo, aire, o a través de, por ejemplo, de la generación de residuos o de vertimientos o la emisión, pues valga la redundancia, de emisiones a través de permisos ambientales o a través de licenciamiento de proyectos que así lo requieran. ¿Listo? Entonces es muy importante que partamos primero de acá. Los determinantes ambientales están orientados a mejorar la calidad de vida de la población según ciertas actividades económicas, y para eso las autoridades ambientales buscan regular el uso de esos recursos naturales y por tanto la presión que pueden ejercer esas actividades productivas sobre los mismos a través de estos instrumentos administrativos que están aquí. Que en su momento pues ya ustedes estudiaron, tienen que estar relacionados con ellos, y que ya ustedes más o menos saben cuáles son las diferencias de estos tipos de instrumentos administrativos otorgados por la autoridad ambiental competente de acuerdo al área de su jurisdicción. Estos cuatro instrumentos tienen como objetivo, chicos, regular el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades que puedan afectar el medio ambiente a través de ellos. ¿Listo? Es muy importante, jóvenes, que tengamos en cuenta que desde el punto de vista desde el punto de vista de los determinantes ambientales del medio transformado y de la calidad de vida, existen unos índices que hay que tener en cuenta, que son los índices de calidad ambiental urbana, que está apalancado a la política de gestión ambiental urbana, que vamos a revisar en clase, ¿verdad? Y que les voy a dejar un pequeño ejercicio para que lo hagamos. Y también pues existen unos índices de calidad ambiental urbana constituidos por aproximadamente 8, 12, 16 indicadores, que están constituidos a su vez por diferentes subindicadores que también debemos de analizar y tenemos que aprender a estructurar de acuerdo a lo que se define en la política pública en Colombia. ¿Listo? Entonces,
A continuación, en esta segunda parte vamos a hablar al detalle de cada uno de estos subindicadores y del índice de calidad ambiental urbana.